En este Día del Señor, en el que primero hemos compartido este tiempo juntos como iglesia, recordamos de manera especial, el mundo recuerda de una manera especial la Semana Santa. Y nosotros como iglesia la recordamos todas las semanas. A todo momento recordamos aquella obra poderosa del Señor. Y en su gracia y en su providencia ha permitido que en el día de hoy, continuando con el libro de Corintios, si nos encontremos con el texto que nos habla como Cristo nuestra Pascua. Cristo nuestra Pascua, nuestra redención. Hemos estado hablando, Pablo ha comenzado a topar el asunto de un problema de inmoralidad dentro de la iglesia. Un problema de inmoralidad que los hermanos en la congregación lo vieron como sin importancia, lo vieron sin ningún problema, ¿sí? Y lo dejaron pasar sin haber ejecutado lo que se conoce como la disciplina. Pablo llama la atención a los hermanos en Corinto y les dice: hermanos, tienen que disciplinar a este hermano sacándolo de la iglesia. Sáquenlo. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tan fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tantos que algunos tienen la mujer de su padre, dice. Ni en el mundo, ni afuera, sí, estaba pasando lo que sucedía ahí, dice Pablo. Y ustedes han llegado a ese punto. Pero ¿cuál es la solución? ¿Por qué tiene que ser quitado este hombre? ¿Por qué tiene que ser quitado esta influencia de este hombre dentro de la congregación? Y nos encontramos con la primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículos del 6 al 8. Y quiero pedirle, por favor, que se ponga de pie, que tome su Biblia, la abra en este texto y que juntos demos lectura. Primero de Corintios 5, 6 al 8. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Tome asiento, por favor. En el contexto de esta situación que está viviendo la iglesia, sí, Pablo está hablando de una jactancia. Los hermanos en Corintio estaban jactanciosamente actuando. Sí, se habían olvidado de algo importante, que un poco de levadura leuda toda la masa. Y aquí Pablo hace una ilustración con algo que era costumbre, algo que era normal, algo que era cotidiano en la vida de los hermanos en Corinto, que era la fabricación del pan para la comida diaria. Pero tenemos que entender, ¿sí?, primero, cuál era la forma en la que se horneaba el pan, se hacía el pan en el primer siglo en Palestina. Y luego, en segundo lugar, también entender qué relación tiene eso con la celebración de la fiesta de la Pascua. La levadura es una especie de hongo, ¿sí?, que se introduce en la masa de pan para que se origine un proceso de fermentación que logra que la masa crezca y se haga más ligera. La levadura en sí es buena, así lo dice el doctor Gordon Fee. La levadura es buena, es fresca, es saludable. Para nosotros es muy fácil conseguirla, solo es cuestión de ir a la tienda, tienda del barrio. Usted va y dice: deme por favor un banquito de levadura, y le dan ahí su levapán. Y usted va a la casa y prepara su pizza, prepara su pancito, no hay ningún problema. En un caso extremo tendremos que acercarnos a un supermercado. Pero en el primer siglo no era así. No era fácil conseguir levadura.
En el mundo antiguo, la levadura no se encontraba en las tiendas. Por ello había un proceso que se realizaba. Se le leudaba la masa y a esta masa se quitaba una porción y esa se la guardaba. Cuando se había acabado el pan que se hizo, se volvía a hacer una nueva masa y se utilizaba la masa antigua que fue guardada, se le introducía en la masa nueva para que leude. Leudada esa masa, se guardaba una porción hasta la siguiente horneada y así sucesivamente. Ese era el proceso. Cada una de estas porciones ayudaba como levadura para la siguiente masa. Entonces no nos olvidemos, es un hongo y hay una fermentación. Este proceso se debía realizar, ¿sí?, pero hasta un cierto punto. ¿Por qué? Porque la utilización de demasiada masa vieja, leudada, podría originar un peligro de una infección bacteriana. Por eso era necesario que cada cierto tiempo se debía deshacer de la masa vieja. Es decir, de esta masa que ha sido guardada, había que deshacerse. Y ahí sí, conseguir levadura nueva para masa nueva y comenzar nuevamente todo el proceso, ¿sí?, con los lotes de levadura, de masa semanales o de cada horneada. Un erudito en el Antiguo Testamento dice que, aunque el Antiguo Testamento no lo dice expresamente, pero él está seguro de que una de las razones por las cuales Dios instauró la fiesta de los panes sin levadura, teniendo en cuenta que era un recordatorio de la obra salvífica de Él, también tenía una connotación de salud para su pueblo. Y eso no es extraño, porque nosotros podemos encontrar muchas leyes en el Antiguo Testamento que hablan en función del bienestar físico del pueblo. Esta observación de la fiesta de los panes, panes sin levadura era una ayuda al pueblo. ¿Para qué? Para librarse de toda esta masa vieja que podía ser un foco de contaminación en su salud. Éxodo capítulo 12, versículo 14 en adelante nos habla de esto. Dice: y este día será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comerás panes sin levadura, y así el primer día haréis que ya no haya levadura en vuestras casas. Porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el 7º día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones como una fiesta perpetua. En el mes primero comeréis 2 panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Entonces vemos la ordenanza que da el Señor como un recordatorio de la liberación. Van a celebrar esta fiesta de 7 días comiendo panes sin leudar. Y esto nos lleva a pensar también en la celebración de la Pascua. Usted recuerda, la Pascua tuvo lugar en los días de Moisés, cuando el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud de Egipto. Habían pasado 9 plagas y Faraón seguía necio y rebelde en contra de Dios, no dejando salir a su pueblo para que lo adore. Y Dios dice: llega la 10ª plaga y con esta vas a ser libre. Pero
tienes que hacer algo antes de. Anda y sacrifica por familia un cordero. Un cordero de 1 año. Con su sangre pinta los dinteles y el umbral de la puerta. Y dentro, en familia, coman el cordero. Cordero asado, no cocinado, cordero asado. Porque en esta noche el ángel de la muerte pasará y ejecutará el juicio sobre Egipto. Que nadie salga de la casa. Todos permanezcan dentro. Y conocemos la historia, lo que sucedió después. Mientras estaban comiendo, pasó el ángel de la muerte, dando muerte a todos los primogénitos del pueblo de Egipto. Gran llanto, gran dolor, angustia terrible. Y al día siguiente habían sido advertidos: tengan todo listo, estén vestidos, porque al día siguiente saldrán. Inmediatamente después, Moisés se presenta con Faraón y Faraón le dice: váyase, no quiero volver a verlos. Y el pueblo de Israel sale de Egipto en libertad. Esta Pascua es algo que tiene que recordarse todos los años. Un recordatorio perpetuo en el pueblo de Israel. Todos los años tenían que sacrificar este cordero, ¿sí?, y comerlo en familia. Y mientras iban comiendo, los niños preguntaban: ¿y por qué hacemos todo esto? Y los padres se encargaban de enseñar: comemos el cordero, ¿por qué? Porque en un día así nosotros fuimos liberados de la esclavitud en Egipto. Ahora hay algo interesante que hay que notar. En el texto en el Antiguo Testamento, la purga de la levadura, es decir, el quitar la levadura, sucedió, ¿sí?, antes del sacrificio, antes de comer la Pascua. Pero Pablo, al aplicar esta misma verdad en el Nuevo Testamento, en el texto que hemos visto, invierte el orden. Y es una buena razón la que da Pablo. Pablo dice a los Corintios: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Pablo quiere asegurarse que los corintios entiendan que este hombre tiene que ser sacado de en medio, porque al igual que la masa antigua era un foco de contaminación, para la masa nueva, este hombre también era un problema de contaminación dentro del pueblo. Y la disciplina implicaba sacarlo para que no siga contaminando a los demás hermanos con su actitud. Pero al mismo tiempo también está hablando al pueblo, es decir, a los corintios, acerca de lo que ellos tienen en mente, de cómo ellos han estado procediendo. Han estado procediendo equivocadamente. ¿Por qué? Porque se han olvidado de algo. Que ellos ya no son vieja masa. Ellos ya no tienen levadura, dice. No tienen levadura de contaminación. Ellos ya no tienen levadura que dañe sus vidas espirituales. ¿Por qué? Porque Cristo, la Pascua de ellos, ya ha sido sacrificada. Dice Pablo: hay un sacrificio por el cual ustedes ya no tienen levadura. Ustedes ya no están contaminados. Cristo, la Pascua nuestra, ha sido ya sacrificada por nosotros. En la Pascua Dios ordena a los hijos de Israel, por medio de Moisés, hemos visto sacrificar un cordero el 14 del primer mes. Y es interesante que Dios cambia el calendario.
Dios comienza a contar el calendario de su pueblo desde el momento de su liberación. Este es el primer mes. Este es el primer mes, ¿por qué? Porque este es el mes que ustedes han recibido libertad y vida. Eso correspondía más o menos al mes de marzo para nosotros. Esta situación de la Pascua es la que Pablo está llamando a recordar a estos hermanos. No nos olvidemos, la mayoría de los corintios no eran judíos. La mayoría eran gentiles. Entonces Pablo tiene que volverles la mirada ¿a dónde? Al Antiguo Testamento y a esta celebración de la Pascua. Indicarles qué es lo que sucedió. ¿Por qué la Pascua? La Pascua muestra la misericordia de Dios a su iglesia. En el Antiguo Testamento, representada por el pueblo de Israel. La misericordia de Dios en la Pascua, ¿por qué? Porque constituyó la liberación de Israel y la ruina absoluta y total de Egipto. Pablo dice, nuestra Pascua, Cristo, nuestra Pascua. ¿Por qué, hermanos corintios? Cristo, nuestra Pascua. Porque Él es la salvación ¿de quién? De ustedes, hermanos, y de mí. Él es el libertador nuestro, el que nos ha dado libertad y por ende ha destruido ¿a quién? Al pecado y a Satanás. Nuestra Pascua. La Pascua de Dios provee también la seguridad a su pueblo. Dios, antes de golpear con su mano poderosa a sus adversarios, proporcionó un Moisés para su pueblo. Un Moisés que los conduzca. Proveyó de unas ordenanzas. ¿Para qué? Para confortarlos y animarlos. Y esta ordenanza de estar dentro de sus casas, haber sacrificado el cordero y esperar. ¿Esperar en qué? En silencio una noche mientras el ángel de la muerte estaba recorriendo la tierra de Egipto. Este cordero, mientras era comido, confortaba y animaba al pueblo de Israel. En el silencio de esa noche, sin saber qué es lo que va a pasar. Solo sabían que Dios iba a ejecutar el juicio sobre Egipto y habían sido ordenados de no salir de sus casas ante el peligro de que eso significaba. Ellos únicamente podían descansar en la seguridad de que así como Dios había provisto un cordero para comer, Él proveería también de aquello que ni siquiera podían imaginarse, que era la salvación y el cuidado de su pueblo. Pero esto no era más que la anticipación, dice Pablo. Por eso llama a los hermanos en Corintios. A ver, esto solo era una anticipación de lo que ya ha sucedido. Todas estas eran imágenes y un anticipo de la liberación absoluta y eficaz en la muerte del Redentor. Cristo, nuestra Pascua. Pablo está diciendo, Cristo es nuestro Cordero. Y se dirá, ¿y cómo puede ser eso? Segunda de Crónicas, capítulo 35, versículo 1, nos da la razón. Cristo es la Pascua porque Cristo es el Cordero. Josías celebró la Pascua a Jehová en Jerusalén y sacrificaron la Pascua a los 14 días del primer mes. El texto que Dios utiliza y deja ahí marcado, habla de sacrificar la Pascua, y la Pascua sacrificada a los 14 días del mes. ¿Quién era que a los 14 días del mes era sacrificado? Era el Cordero.
Entonces Dios mismo está dejando claro, Dios está dejando sentado que la Pascua es el Cordero. Es más allá de solo la celebración, la festividad. La Pascua no son los días, no es la temporada. La Pascua es el sacrificio, es aquel que ha sido puesto para ser muerto. En este caso, Cristo es nuestra Pascua, Cristo es el Cordero sacrificado por. Y eso es claro para Juan el Bautista. Cuando mira al Señor Jesús, y al siguiente día le vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel varón de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Cristo, el Cordero de Dios, nuestra Pascua, no solamente de los judíos, sino también de los gentiles, para nosotros, no solamente por nuestro bien, sino en nuestro lugar. El título de Cordero Pascual es dado a Cristo, no solo en lo que se refiere a su mansedumbre e inocencia, sino más aún en el sentido de ser un sacrificio. Y Juan lo deja claro también en el libro de Apocalipsis, cuando vio y dice que descendía una gran voz diciendo: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y Pedro también nos recalca eso cuando nos dice: sino que con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Y Pablo, al hablar del Cordero, Cristo el Cordero, está hablando de tres doctrinas fundamentales. Cuando presenta a Cristo nuestra Pascua, ya fue sacrificada, está hablando de tres doctrinas claves que no deben ser olvidadas por el pueblo de Dios y que lastimosamente en la iglesia contemporánea han sido olvidadas y dejadas de lado. Y es preferible tenerle a Cristo como nuestro amigo, es preferible tener a Cristo como nuestro pana, ¿sí? Como el que nos comprende, como el amigo más fiel, ¿sí? Como el que sabe todo lo que a mí me pasa y por eso me ama. Y nos hemos olvidado como iglesia, ¿sí?, de identificar a Cristo como lo que la Biblia nos muestra: el Cordero, la Pascua. Y Pablo hace hincapié en eso, ¿sí? Cristo, al ser nuestro Cordero, nuestra Pascua, Pablo está diciendo: Él es el sacrificio. Primera doctrina que Pablo quiere asentar ahí, machacar: Él es la expiación. Así como en el Antiguo Testamento era necesario que para pagar el pecado del hombre, del pueblo, los corderos sean sacrificados, ¿sí?, como una expiación por el pecado. Pablo está diciendo: Cristo es la expiación por nuestros pecados. Cristo es la expiación por el pecado. Segunda doctrina: Cristo es nuestro sacrificio, es nuestra propiciación. La única forma en la que se puede agradar a Dios es por medio de un sacrificio. Pero el hombre tenía que constantemente estarse presentando, trayendo ovejitas, corderos, para que el sumo sacerdote oficie un sacrificio, el cual apaciguaba la ira de Dios. Pero eso tenía que hacerlo constantemente. Pero Pablo dice: ya no es más necesario esos sacrificios. Y el hombre no tiene que hacer sacrificios. Ya no tiene que estar haciendo cosas para agradar a Dios. No tiene que estar dando las vueltas a las ciudades. No tiene que estar ofreciendo letanías. No tiene que estar ofreciendo, ¿sí?, su cuerpo flagelado, golpeado, maltratado, para así obtener de Dios la bondadosa mirada.
Pablo está diciendo es la propiciación. Es aquel sacrificio que a Dios ha agradado y que ya no es necesario ningún otro sacrificio más. No es necesario que el hombre busque agradar a Dios sacrificándose, porque Cristo es nuestro sacrificio, el suficiente sacrificio, nuestra propiciación, aquello que agrada a Dios, que satisface su ira. Y por último está diciendo, Cristo es el sacrificio en nuestro lugar. Todos los años tenían que ser sacrificados corderos que tomaban el lugar de aquella persona que llevaba el cordero al sacerdote. Uno llevaba el cordero y presentaba al sacerdote, imponían las manos sobre la cabeza del cordero, ¿sí?, como una representación de ¿qué? No que mis pecados son traspasados al cordero. No es eso. No hay un juego de corriente eléctrica por el cual pasaba mis pecados al animalito. No, sino de una identificación, una sustitución. Señor, lo que debe pasar conmigo por mi pecado, que debo ser muerto, debo ser degollado, ahora lo va a hacer mi sustituto. ¿Se entiende? No es una transmisión de pecados, sino es una sustitución. El Cordero va a recibir lo que yo merezco recibir. Él es el sustituto. Pero este sustituto tenía que ser sustituto cada año. Cada año tenía que alguien morir. Algún cordero tenía que morir en mi lugar. Y Pablo está diciendo con eso, hermanos, ¿sí?, Él es nuestro sustituto. Y ya no es necesario más. Ya no hay que matar más corderos. Ya es suficiente con Él. ¿Con quién? Con nuestra Pascua, que ya ha sido sacrificada. Nuestro Cordero habla de la naturaleza de sus sufrimientos, así como de su función. Por eso es importante que al Señor Jesús no se lo identifica con ningún otro nombre de algún animal que era utilizado por el pueblo de Israel en el sacrificio a Dios. Habían palominos, habían también becerros, terneros que eran sacrificados. Pero no se identifica al Señor Jesús como el ternero o como el palomino, sino se identifica como el Cordero. Y es por una razón. A la par que hace referencia a la inocencia de su persona, es decir, a su naturaleza sin pecado, aunque tomando forma humana, pero sin la naturaleza pecadora del hombre. Haciendo también alusión a su naturaleza, a su mansedumbre, aquel que se entregó voluntariamente, y también a la suficiencia para su pueblo, siendo el último y el mejor sacrificio. Entonces vemos que la Pascua a la cual está haciendo alusión Pablo, a estos hermanos en Corintios, y a nosotros también ahora, ¿sí?, nos muestran a Cristo. El diseño de la Pascua es mostrarnos a Cristo. Todos los sacrificios fueron diseñados por Dios como piezas de culto para reconocer que somos caídos. Cada vez que los judíos sacrificaban un cordero, recordaban su pecado, aquello que había dañado su relación con Dios. Pero al mismo tiempo reafirmaban, ¿sí?, la fe. ¿En quién? En un Redentor que pagaba por ese pecado. Y eso es interesante, que cada vez que un judío sacrificaba un cordero, recordaba cuán pecador es, que necesita que alguien muera, que el pecado no es algo de lo que podemos reírnos, que el pecado no es algo, ¿sí?, de lo que podemos sacar pecho, sino por el contrario, que el pecado es algo que trae dolor
es algo que trae muerte, es algo que trae sangre. Entonces cada judío, al presentarse con su animalito, recordaba que no tenía de qué jactarse delante de Dios por su pecado, que era lo más absurdo que podían hacer. Y Pablo está hablando de eso cuando dice: hermanos, ustedes jactanciosamente están ¿qué? Sacando pecho del pecado, cuando tiene que ser todo lo contrario, porque el pecado trae dolor y trae muerte. Y eso recordaban los judíos al sacrificar a este inocente. Cada balido de dolor, mientras el sacerdote cortaba su cuello. Imagínense, miles de corderos sacrificados. Eran un recordatorio constante al pueblo de Israel de cuán pecadores son. Solo piensen en los balidos de dolor de estos animalitos al ser sacrificados. Y eso veía el judío y recordaba: mi pecado ha llevado a esto. Mi pecado originó esto. Por eso Pablo está diciendo: hermanos, ¿cómo podemos jactarnos del pecado? El pecado es tan terrible que trae muerte y dolor. No hagamos eso, dice. Por eso, saquen a ese pecador de medio de ustedes. No podemos jactarnos del pecado, hermanos. Para nosotros es extraño posiblemente. ¿Por qué no tenemos que estarnos acercando con una oveja, con una paloma, con un ternero? No tenemos que estar yendo donde el sacerdote para decir: por favor, degollando. Y eso es lo que pasó con los hermanos en Corinto. Ya no había sacrificios. Ya no era necesario ir al templo para que los animalitos sean sacrificados. Y poco a poco comenzaron a perder la realidad del sacrificio. Y lo mismo sucede con nosotros muchas veces. Como ya no hay esta costumbre de ir y ser recordados continuamente, comenzamos cada día más a sonreír al pecado, a condescender con el pecado, a darle la mano al pecado, a vivir gustosos del pecado. ¿Qué es lo que estaba pasando con los hermanos en Corinto? La rutina, la cotidianidad de la vida como creyentes muchas veces nos hace que nuestros corazones se hagan duros a esa realidad que vivimos día a día, que es el pecado que cometemos. Y como veíamos hace unas semanas, somos engañados al pensar vanamente como los corintios. Y Pablo nos vuelve otra vez, nos encamina el Espíritu de Dios guiando a Pablo para ponernos nuevamente en la perspectiva correcta. Hermanos, el pecado es tan terrible que fue necesario que alguien muera. Y si no fuera así, Cristo no hubiera muerto. Está la gravedad de nuestro pecado, que Cristo es ese cordero que fue sacrificado. ¿Por qué? Por su pecado y por mi pecado. Cada vez que el judío se acercaba con ese cordero, veía su pecado, que el cual nosotros también tenemos que ver. Ver nuestro pecado, ver que aún seguimos pecando. Y eso tiene que hacer que nuestra alma, que nuestro corazón, caiga en dolor. No que nuestro corazón se envanezca y se jacte, sino por el contrario, que nuestro corazón llore. Porque cada vez que pecamos, estamos ofendiendo a un Dios santo.
Cada vez que pecamos, estamos ofendiendo a un Dios amoroso y misericordioso. Pero también los judíos recordaban que hay una promesa, para ellos había una promesa. Cada ovejita, cada cordero que era sacrificado representaba a aquel Redentor prometido en el Edén, el cual acabaría con la esclavitud del pecado, la esclavitud de Satanás, daría fin a la esclavitud del hombre y redimiría todas las cosas. Y con esa certidumbre cada judío se acercaba. Y Pablo está diciendo: hermanos, nuestro pecado es tal que fue necesario que Cristo muera. Pero hermanos, ese sacrificio es suficiente. Y por eso dice: celebremos la fiesta. Celebremos la fiesta. Ya no es necesario más corderos. Los pecados han sido pagados. Ya hay la victoria. ¿Recuerda? La Pascua significó la victoria de Dios sobre el faraón. Ese cordero inmolado representó la victoria del Dios Todopoderoso a favor de su pueblo. Este cordero, dice Pablo, es la victoria de nosotros, hermanos en Corinto. Él es nuestra Pascua y ya fue sacrificada. Ya fue muerto. Ya se alcanzó la victoria. Y así como Israel fue liberado de la esclavitud de este faraón terrible y de los dolores y de los padecimientos de la esclavitud que este faraón terrible había ocasionado, de la misma manera dice Pablo: gocémonos y alegrémonos, celebremos la fiesta. ¿Por qué? Porque hemos sido hechos libres. Ya no somos esclavos, hemos sido hechos libres. Ya Satanás no es nuestro Señor. Las cadenas que nos ataban a Él han sido rotas. Somos libres. Ya no vivimos en su atadura. Gocemos la fiesta, celebremos la fiesta. Pero no solo queda ahí, porque por lo general es hasta ahí donde llegamos nosotros. Pero el pueblo de Israel no se quedó solo en eso. Fue liberado, pero junto con la liberación comenzó el peregrinaje. Y en ese peregrinaje la presencia de este Cordero iba con ellos de una manera continua y por siempre. Se celebró en esta noche especial en la cual el pueblo fue liberado, pero el pueblo cada vez tenía que recordarlo, nuevamente sacrificando un cordero y comiéndolo. Y mientras iban por el peregrinaje a través del desierto y a la tierra prometida, cada vez que comían el cordero, lo sacrificaban, recordaban la liberación y algo más: la promesa de la Canaán para su pueblo. Pablo está diciendo: hermanos, es verdad, Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificada, hemos sido hechos libres. Satanás ya no tiene poder sobre nosotros. Satanás ya no tiene poder. Hermanos, Satanás no tiene poder sobre el pueblo de Dios. Y tenga eso en claro. Satanás no puede poseerlo. Satanás no puede entrar a usted y hacer lo suyo. Si usted es hijo de Dios, si Cristo es el sacrificio por usted, Satanás ya no tiene ningún poder y autoridad. Satanás te vi caer desde el cielo como un rayo al suelo. No tienes poder. Satanás iba a intentar
seducirlo. Y tenga eso en claro. Va a intentar seducirlo para que usted esté en contra de Dios y peque. Pero ya no tiene poder, dice Pablo. Hermanos, nuestra Pascua ha sido sacrificada. El enemigo ya no tiene poder sobre nosotros. Hermanos, el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Antes éramos esclavos, no podíamos hacer nada más sino solo pecar. Mas ahora no. Ya Pablo ha hablado ya anteriormente, unos textos antes en la misma carta, y nos ha hablado del Espíritu Santo. El pecado ya no tiene poder sobre nosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. ¿Y quién es el Espíritu de Dios? Es el embajador, el representante ¿de quién? Del Cordero. Ese Cordero, que tenía que ser recordado cada vez y cada vez al celebrar la Pascua, ese Cordero mora en nosotros. ¿Por medio de quién? De su Espíritu Santo, el cual nos acompaña en el peregrinaje. ¿Hasta dónde? Hasta la Jerusalén celestial, hasta la Canaán eterna. Y eso es lo que Pablo está diciéndoles. Hermanos, si hemos sido salvados por Cristo, Cristo está con nosotros, con su poder, para que ya no vivamos como antes vivíamos. Por eso es imposible, hermanos, dice, que nos actemos en el pecado. ¿Por qué? Porque el Cordero Pascual, el Cordero inmolado, vive en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Y Él va en nuestro peregrinaje. Y el Espíritu de Dios nos ayuda ¿a qué? A hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Es decir, que odiemos el pecado. ¿Por qué? Porque ya no tiene sobre nosotros poder. Si logra captar lo que dice Pablo, eso es lo que les está diciendo a los hermanos en Corinto. Ya no puede haber jactancia de pecado, porque el pecado ha sido vencido. Ya no nos gobierna, porque ahora nos gobierna el Espíritu de Dios, que está en nosotros, dice hermanos Corintios, el Espíritu de Dios está en nosotros. Cristo, el Cordero, vive en nosotros. Este Cordero, esta criatura dócil que se la muestra, identifica a este Cordero Pascual, que como Cordero al matadero, dice el profeta, sin decir nada, fue llevado, sin decir nada, fue sacrificado. Por eso, Pablo, gocémonos y alegrémonos. Y cada vez nosotros recordamos esto de cierta manera. Cada vez en la predicación estamos recordándolo. Pero de manera especial, si el Señor Jesús dejó instituida una ordenanza, que es la que hoy vamos a participar, que es la mesa del Señor. Así como la Pascua en el Antiguo Testamento recordaba al pueblo la obra maravillosa de liberación de la esclavitud a su reino, así también la mesa del Señor, el pan y la copa, recuerdan al pueblo de Dios en esta dispensación, ahora en el Nuevo Testamento, aquella obra suficiente realizada por Cristo. La noche en que iba a ser entregado, Cristo quiso celebrar la última Pascua con los suyos. ¿Por qué la última Pascua? Porque luego de ello ya no iba a ser necesario ningún otro cordero.
Y por eso el Señor en el aposento alto toma el pan, lo parte y dice: este es mi cuerpo. Ya ese cordero que estaba ahí, del cual se sirvieron, deja de ser el enfoque, para ahora ser el enfoque el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Coman de él. Acabado de comer el pan, tomó la copa. Aquella copa, dice: esta copa es el pacto en mi sangre. Es mi sangre derramada. ¿Por qué? Para cumplir la promesa de redención. Cada gota de mi sangre, ¿sí?, es el pago. ¿Por qué? Por el pecado de muchos. Beban de la copa en memoria de mí. ¿Cómo recordamos nosotros la obra del Cordero? No lo hacemos por medio de procesiones, no lo hacemos por medio de crucifijos, no lo hacemos por medio de flagelamientos, no lo hacemos por medio de novenas, no lo hacemos por ninguna de las actividades que el hombre ha propuesto para recordar. Nosotros recordamos al Cordero inmolado con aquella instancia que Él mismo dejó estipulada, que es el pan y la copa. Su sangre, su cuerpo partido y derramado por nosotros. Y somos invitados a celebrar de ella el día de hoy. Beneficios de la Pascua, para terminar. Es lógico los beneficios de la Pascua, pero es necesario que los recordemos. Vamos a recordar 3 en especial. 1. La Pascua muestra el desvío del ángel destructor por medio de la aspersión de la sangre en los postes, preservando de esa manera la vida, no solo de los primogénitos de Israel, sino de las familias de Israel. Y eso es interesante notar. La sangre en el dintel de la puerta no solo preservó la vida de los primogénitos, preservó la vida de todo el pueblo que estaba representado en los primogénitos. Crisóstomo dijo: como las estatuas de los reyes, aunque son cosas inanimadas, sin embargo son santuarios para preservar a los que vienen a ellos. No porque son estatuas, sino porque representan al soberano. Así, la sangre del Cordero preserva a su pueblo, no porque es sangre, sino porque es la representación del Cordero mismo, del Mesías. Es esa sangre que apaga el fuego de la ira que habríamos merecido por nuestro pecado. La sangre que derramó el Redentor por nosotros y que roció sobre nosotros es aquella que preserva nuestras almas para vida eterna. Es decir, la muerte ya no tiene poder. Pero no solo nos preserva para vida eterna, sino que nos preserva también en esta vida temporal, que es el inicio de la vida eterna. Esta vida temporal que vivimos, en realidad, son los primeros pininos de nuestra vida eterna. La vida eterna inicia en esta vida temporal, no después. La vida eterna inicia cuando esa sangre derramada es aplicada a nuestras almas por medio del Espíritu Santo, dándonos nueva vida. Ahí inicia nuestra vida eterna. Segundo, alcanzamos la libertad que Dios ha diseñado para su pueblo. Al ser asegurados, protegidos de la muerte, les ha otorgado libertad. Faraón tuvo que dejar ir, no por su buena voluntad, sino porque fue vencido. Fue vencido, y los que tenía por esclavos ahora fueron rescatados. La mano poderosa de Dios lo derribó y rompió las cadenas de esclavitud sobre los suyos. La muerte de Cristo, ese sacrificio, es el fundamento de la completa liberación de su pueblo.
Y es el arras, son las arras del fruto de la herencia comprada y prometida. La eficacia de esta Pascua divina libra a los hombres del cautiverio espiritual, del yugo del pecado y de los grilletes de Satanás, convirtiéndonos en una nación santa, en un real sacerdocio, en un pueblo libre y único, cambiando nuestra cautividad deplorable en una gloriosa libertad, reduciendo así a Satanás a un impotente, incapaz de tomarnos nuevamente entre sus manos. Cristo nos ha hecho libres. Nunca más podrá toparnos el enemigo, así como Faraón y su ejército nunca más pudieron poner un dedo sobre el pueblo de Israel. Y por último, tercero, esta Pascua, este sacrificio, este Cristo, este Cordero inmolado por nosotros, nos permite disfrutar de la libertad. ¿La libertad para qué? No para pecar, no para engañarnos y decir, como soy salvo, como Cristo me ha redimido, entonces puedo seguir pecando, porque ya Él pagó por los pecados que cometo. Sino por el contrario, este sacrificio me hace ver que ya el pecado no me posee. Israel, luego de dar la espalda a Egipto, enfilaron sus rostros hacia Canaán, y después de una peregrinación por el desierto, entraron a la tierra que fluye leche y miel. Así también, por el mérito del sacrificio de Cristo, el verdadero israelita, es decir, el creyente, vuelve la cara de la tierra al cielo, de un mundo que está en poder del maligno a una herencia de los santos en la luz, y enfila su rostro con la firme disposición de caminar hacia la celestial Canaán. E enfila su rostro, esa es mi meta, y comienza a caminar hacia ese lugar prometido. No comienza a caminar poniendo los ojos nuevamente en Egipto. Y cuando llegue a la Canaán celestial, al término de su peregrinación, encontrará los deleites y la gloria, encontrará la verdadera felicidad, libres del temor de cualquier esclavitud por los siglos de los siglos, regocijándose en la promesa cumplida de Dios, porque Él es nuestra Pascua, y todas las promesas son en Él sí y amén. Por eso nos gozamos y celebramos, dice Pablo. Celebremos la fiesta, porque todo ha sido ya cumplido. Y hermanos en Corintios dice, estamos camino a la Canaán, puestos los ojos, caminando hacia esa meta. Y es lo que nos dice el Señor a nosotros también. Caminamos hacia ese lugar, hacia la Canaán celestial, hacia la tierra que fluye leche y miel por siempre, aquel reino de nuestro bendito Cordero Pascual.